Más del patrimonio público, abarca los procesos de aplicación de los recursos efectivos en relación al cumplimiento de los fines públicos establecidos en las normas presupuestales. Tiedemann, el gran maestro del derecho penal económico, se pronuncia sobre este tema, porque bajo una concepción amplia jalan el peculado como un delito socioeconómico. Y dice lo siguiente: el concepto funcional de patrimonio público está definido por dos notas: su carácter circulante y su subordinación a fines concretos. El patrimonio estatal se protege no por el simple patrimonio, sino, insisto, como herramienta de prestación de servicios públicos. E idea que me permito machacar para preguntar finalmente cuál es el momento consumativo del peculado. Si cabe o no el arrepentimiento activo, o si hay una reparación del daño exonerativa. Respecto a su carácter circulante, Tiedemann resalta que el patrimonio del Estado no es estáticamente calculable. Se define por el proceso de captación y gastos al que sus elementos están sometidos en un flujo circulatorio constante. Desde la visión funcional del patrimonio público, dice Tiedemann, el daño debe ser concebido como el entorpecimiento de la función patrimonial dinámica, y el concepto valorativo del daño económico ha de hacer referencia al valor de uso del objeto material y no a un valor abstracto contable. ¿Qué servicio se dejó de prestar durante los 42 días que salieron los fondos públicos? Es más, ¿de qué partida presupuestal salió? Ya me voy a referir a eso en un momento. El gasto indebido de los recursos públicos implica la necesidad de encontrar nuevos medios para la consecución de las tareas públicas. Más aún supone la frustración, si bien sea momentánea, de la tarea pública, incumpliéndose de esta manera el fin que con carácter general se impone al Estado. Retiro fondos públicos, tengo que afectar la prestación de un servicio público, dice Tiedemann, bajo esta concepción funcional de patrimonio estatal. Tiedemann dice: no interesa tanto que en todo momento se disponga de un monto concreto de fondos públicos, sino que se pueda aplicar para cumplir los fines asignados presupuestalmente. La correcta gestión del patrimonio público es definida como la atención que merecen los fondos públicos para su ejecución presupuestal, conforme a los fines asignados por el Estado. El concepto funcional de patrimonio público, señor presidente, señores miembros de la sala, y esto es muy importante, por favor, tiene un efecto restrictivo sobre la intervención penal. Me permito repetir: el concepto funcional de patrimonio público tiene un efecto restrictivo sobre la intervención penal, porque excluye la tipicidad de los ataques meramente formales que constituyen un perjuicio contable, pero irrelevantes porque no han producido afectación de las funciones presupuestales asignadas a los fondos públicos. Ese es un concepto clave de la defensa. ¿Tiene vigencia el concepto funcional de patrimonio público?
y si esta ilustre sala acepta ese concepto. Ese concepto lleva o no a diferenciar ataques formales, meramente contables, no generan tipicidad penal. Ataques materiales que afecten la prestación de servicios públicos sí genera tipicidad penal. Y me he permitido graficarlo de la siguiente manera porque su fundamento es el principio de mínima intervención del derecho penal. Concepto funcional de patrimonio público es consecuencia o tiene como fundamento el principio de mínima intervención del derecho penal. Un ataque formal que constituye solamente un perjuicio contable, no interviene el derecho penal. Un ataque material que impide al patrimonio público cumplir sus funciones presupuestales, sí genera la intervención del derecho penal. De la Mata y Echevarría concretan el bien jurídico protegido por el tipo penal de peculado con la siguiente fórmula: la correcta gestión de los recursos estatales para que la administración tenga la posibilidad de cumplir sus fines patrimoniales establecidos en la ley de presupuesto. La lesión al bien jurídico se producirá en consecuencia cuando la disposición de los fondos públicos perjudique el buen funcionamiento de la administración en el ámbito de la gestión patrimonial, o lo que es equivalente, cuando la conducta de peculado impida que el patrimonio público satisfaga la necesidad que estaba destinado. Repito nuevamente, ¿de qué partida presupuestal salieron los 52.500.000 soles? ¿Y qué servicio público afectaron? Como conclusión de lo hasta aquí expuesto, se establece que el bien jurídico protegido por el tipo de peculado doloso por apropiación es el patrimonio público, pero insistimos, bajo un concepto funcional. Lo que se protege penalmente es su mantenimiento y gestión para cumplir los fines patrimoniales asignados en el presupuesto público. De la Mata y Echevarría, Azúa, Batarrita. En el peculado doloso por apropiación es evidente que se protege el patrimonio público del Estado, gestionando los fondos conforme al presupuesto para la satisfacción de las necesidades públicas. Los fondos públicos, objeto material del delito de peculado, han de entenderse como pertenecientes a un patrimonio destinado a un fin que se perjudica cuando apropiados se quiebra la capacidad de la administración pública para cumplir sus fines presupuestales. Esto es la prestación de los servicios públicos. La lesión al patrimonio público e incluso su puesta en peligro ha de hacer referencia